el jovencito Jacob y para él es su tiempo. Feliz sábado, hermanos. ¿Quién está contento de estar aquí? Para la honra y gloria de Dios. He crecido y ha crecido mi esperanza de mirar el día de mi Salvador. Su venida en los cielos hay, en mi imaginación está, porque la primera vez que lo escuché fue de mamá. Jesús volverá, todo ojo le verá. Jesús volverá, desde pequeño lo escuché de mamá. Ya muy pronto mi Jesús regresará con millones de ángeles vendrá. Viviremos por la eternidad con él, ya lágrimas no habrá, ni tristeza ni dolor, solo habrá felicidad. Jesús volverá, todo ojo le verá. Jesús volverá, desde pequeño la escuché de mamá. Jesús volverá, todo ojo le verá. Jesús volverá, desde pequeño le escuché de mamá. Desde pequeño le escuché de mamá. Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga a todos. Estamos contentos de verlos a todos y yo creo que ustedes han de estar contentos de verme a mí, pero nadie más que el hermano Juan Vázquez, que es primer anciano, porque si no iba a llegar, él iba a tener que predicar. Entonces, tengo un poco de resfrío, me perdonan, hermanos. Saliendo de aquí, terminando el sermón, no voy a quedar a saludar a nadie, me voy a ir y voy a ir a mi casa. No quiero enfermarlos y si el resfrío
yo sé que mucha gente está resfriada ahorita, hay mucha gente resfriada, pero no quiero que sea yo el culpable, ¿verdad?, de resfriarlos, que reciben el resfrío de otra parte, ¿no? Pues siempre una bendición estar aquí, hermanos. El título o el tema hoy se llama Mía es la venganza, ¿verdad? Mía es la venganza. O sea, dice Dios que la venganza es de Él. Y yo leí este artículo hace un par de meses, hermanos. Un artículo que me llamó la atención, que decía, estaba en inglés, ¿verdad? Pero decía algo así como que lo más adictivo, ¿verdad? Lo más adictivo al ser humano, o sea, han encontrado que alguna cosa más adictiva que aún las drogas. Y lo que está diciendo el artículo, lo que dice el artículo es que lo que causa más adicción, o que en el cerebro, ¿verdad, hermanos? Cuando han hecho exámenes cerebrales de las personas, es cuando uno piensa y se imagina la venganza. Imagínense, hermanos. O sea, cuando uno piensa en algo que le hicieron de niño, y uno dice, debía de haberle rompido la cara a ese tipo. Eso, hermanos, es una adicción, ¿eh? Eso trabaja en el cerebro como una adicción. Y en realidad, hermanos, hay un problema, ¿no? Hay un problema en el ser humano que buscamos la venganza. Y si vemos todo lo que sale en la televisión, hermanos, todo lo que sale, siempre hay un villano y siempre hay un bueno, y al último el bueno recibe le da venganza o agarra su venganza contra el villano. Casi la mayoría de las películas, ¿no? O la televisión. Yo recuerdo cuando era niño, ¿cuántos conocen el show Little House on the Prairie, verdad? Little House on the Prairie. Si ustedes se dan cuenta, en ese show, cada vez que sucede algo, Laura, ¿verdad? La niña, agarra su venganza contra Nelly. O alguien siempre termina con que las cuentas se arreglaron porque se ha hecho la venganza. Yo miraba eso de niño, hermanos, en los 70s, y hoy en día es algo bonito el programa, nada más que esa es su grande falla de ese programa. Aquí, bueno, leo un poco de lo que decía el artículo. Decía que el deseo de la venganza es la motivación principal en casi todas las formas de violencia humana, ¿verdad? Dice, desde el acoso escolar, cuando uno es niño, violencia a la pareja, violencia urbana, todo lo que existe, ¿verdad? Y siempre los que hacen violencia contra alguien es que están buscando la justicia a sus propias manos, ¿no? Buscan justicia. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, esta es una traducción, ¿verdad?, que nos hizo nuestro amigo Google Translate, ¿verdad? Dice, la Organización Mundial de la Salud estima lesiones relacionadas con violencia que causa muerte, que aproximadamente 1.25 millones de personas cada año son víctimas de violencia, ¿no? Víctimas de violencia. Y según el Sistema Nacional de Informes de Muertes y Violentas de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades, la circunstancia más común de la muerte violenta, o sea, cuando una persona, lo más común de que alguien lo matan en una forma violenta, es cuando empezó una discusión. Fíjense, empieza una discusión y llega a hacerse peor, hasta que hay un muerto. O sea, hasta que alguien ataca a alguien y termina muriendo por sus lesiones, ¿verdad? Entonces, la circunstancia más común de muerte violenta es una lesión durante una discusión. Y han hecho descubrimientos, la neurociencia revelan que el cerebro bajo el efecto de venganza se parece al cerebro bajo el efecto a las drogas. ¿Verdad, hermanos? Es un problema grande, ¿no?
un problema grande, una cosa que sucede en nuestras mentes, que tenemos que abandonar esos pensamientos, hermanos. Abandonar esos pensamientos, porque eso es algo que sucede, yo creo que en todos. Cuando usted oye una injusticia, ¿no? Usted oye una injusticia, hermanos. Usted piensa así, por ejemplo, digamos, ve a alguien, a un inocente que lo golpearon. Piensa usted, bien sería que si a esos los agarraran todos y los golpearan a ellos. ¿Verdad, hermanos? Algo así, eso es lo que hace el cerebro humano, eso es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Pensar así, y eso es algo adictivo, eso hace brechas en el cerebro, hermanos, y nuestra reacción a las cosas son esas, y eso nos lleva a la venganza, al odio, ¿verdad? A todo lo que es anticristiano, ¿verdad? Entonces hay un problema. El problema es el perdón. El perdón. ¿Qué es el perdón? O sea, ¿cómo definamos el perdón? La liberación de una deuda, ¿verdad? Un acto consciente de la voluntad de no tener en cuenta las transgresiones de una persona. Si alguien me hizo un daño, perdonarlo, ¿verdad? Si alguien me dañó, me lastimó, me hirió, me quitó algo, perdonarlo. Y nosotros los cristianos somos llamados a perdonar, ¿verdad? Necesitamos ser perdonadores porque necesitamos también ser perdonados, ¿ok? Necesitamos el perdón porque el pecado crea una deuda espiritual, ¿verdad? El pecado y separación de Dios. Cuando nosotros pecamos, somos separados de Dios, quien es la fuente de la vida. O sea, el pecado causa la muerte. Y si leemos en Romanos 3:23, vamos a usar nuestra Biblia, hermanos, Romanos 3:23. Romanos 3:23, hermanos. Que nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, hermanos. O sea que todos nosotros estamos bajo el mismo problema del pecado y todos necesitamos ser perdonados, ¿verdad? Todos necesitamos el perdón, todos somos pecadores. Romanos 6:23 nos dice por qué. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Verdad? O sea, lo que ganamos por el pecado, la muerte. Nos separamos del dador de la vida. Hay un espacio, ¿verdad?, entre Él y nosotros, que es como una brecha, ¿no? ¿Brecha se dice? Brecha. Y el único que puede cubrir ese camino, esa brecha, es Cristo Jesús, por su sangre. Por eso es que dice el versículo, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, hermano, Señor nuestro. Eso es, hermanos, solo por medio de Cristo Jesús, pero todos necesitamos ser perdonados, es nuestra necesidad. Ahora, ¿por qué puede Dios perdonarme a mí? He conocido personas que dicen, oye, pero no conoces mi vida, no sabes cómo yo he vivido, no sabes lo que he hecho en el pasado. Yo he vivido tan mal que Dios no me puede perdonar a mí. ¿Verdad? Dios no me puede perdonar a mí. Y Salmo 103, 12, si abrimos nuestras Biblias, Salmo 103, 12, hermanos. Salmo 103, 12. Nos dice la palabra de Dios, hermanos, estas palabras que nos traen confort. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea que Dios nos perdona y aparta nuestro pecado de nosotros, ¿verdad? Isaías 1:18,
hermanos, un versículo bien conocido, Isaías 1:18, nos dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, Dios nos perdona. Dios tiene el poder de perdonarnos. Primera de Juan, hermanos, al final de la Biblia, capítulo 1, versículo 9, Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Él nos puede perdonar, Dios nos puede perdonar, Dios nos puede perdonar. Efesios 1:7, ¿verdad? Efesios 1:7, hermanos. Bueno, hay muchos versículos, ¿verdad? Hay muchos versículos donde habla del perdón de Dios, que Dios nos puede perdonar. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención, a Jesucristo, ¿verdad? Por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. O sea, podemos ser perdonados, ¿no? El perdón es algo, hermanos, que Dios nos brinde a nosotros. Si pensamos en el perdón de Dios, así como si usted fuera a una corte, ¿no? Yo he ido a cortes, ¿no? He ido a corte y he practicado leyes sin una licencia, hermanos. He tenido que defender a mi mamá cuando se meten, cada vez que se metía mi mamá en un asunto de tráfico, ¿no? Que le daban un ticket, me hacía que perdiera un día de trabajo, hermanos, y que fuera a la corte. Yo le decía: mande el dinero, mande el dinero. Y decía: no, tú tienes que ir conmigo a la corte. Y ahí íbamos. En una vez en particular, bueno, iba muy rápido en una zona escolar. Le dije: no le van a perdonar nada, mande el dinero y olvídese de eso, ¿verdad? No, quería que fuera. Bueno, esa es una historia. Pero imagínense en la corte. Yo he estado en varias cortes. He estado para ayudar a traducirle a un amigo y en diferentes formas he estado en cortes, y también para mí mismo. O sea, he estado en corte, ¿verdad? Corte de tráfico y otras cosas. Pero he estado en las cortes un poco. Y imagínense, hermano, nunca he estado en un juicio, nunca he llegado a eso. Hablamos con el fiscal, hacemos un arreglo y ya, ahí se acabó todo. Pero a veces hay un juicio, y en el juicio, imagínense ustedes, el juez a alguien que le da una gran multa, una multa tan grande que no la puede pagar. O sea, que le fuera a multar por millones y millones y millones de dólares, hermano. Algo que usted no hay forma en toda su vida que usted pudiera pagar. Y haga de cuenta que el juez se baja de ahí, de donde él está haciendo su trabajo como juez, y se baja y paga la multa. O sea, primero encuentra a la persona culpable y dice: es culpable y la multa es grandísima, y luego se baja y paga la multa. Y queda libre la persona. Así es lo que hace Jesús, es lo que hace Dios por nosotros, hermanos. Somos culpables, sí, lo somos, pero por gracia de Cristo Jesús, por la gracia, por el regalo de Dios, por el sacrificio de Cristo Jesús, la penalidad fue pagada, o sea, la multa fue pagada. Y así es como Dios nos perdona a nosotros. Ahora, pero ¿por qué nosotros necesitamos perdonar? Porque cada uno de nosotros, cuando llegamos a ser cristianos, somos llamados a perdonar, ¿verdad? Es un mandamiento de Dios. Pero ¿saben qué? No solo es eso, no solo un mandamiento de Dios, es una señal vital que hemos comprendido verdaderamente la profundidad de nuestro propio perdón de Cristo. O sea, si nosotros no podemos perdonar a alguien, no lo podemos perdonar, es porque
porque nosotros no entendemos el grande amor de Dios y el grande perdón que ha hecho por nosotros. O sea, si usted no puede entender que la falta, cualquier cosa que le haya hecho, usted no lo puede perdonar, ¿verdad? Es porque usted no entiende la gran falla y falta que usted ha hecho y o sea, costó la vida de Cristo Jesús, hermano. Costó la vida del Rey del Universo, su sangre derramada, un abuso tremendo, o sea, para que Él pagara su deuda, nada más, ¿verdad? La deuda del mundo entero, pero su deuda, en lo personal. Entonces, esa es la situación. Ahora, Mateo 6, capítulo 6, versículos 14 y 15. Mateo 6, capítulo 6. Versículos 14 y 15, nos dice la palabra de Dios. Mateo 6, 14 y 15. ¿Qué nos dice, hermanos? Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y Marcos capítulo 11, hermanos, Marcos capítulo 11, versículo 25, Marcos 11, 25 también nos dice, y cuando estáis orando, perdonad, si tenéis algo en contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdona a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O sea, tenemos que perdonar, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos que vivir con el abuso? ¿Verdad? Hermanos, yo he estado en situaciones donde hay abuso doméstico. Y la situación es así, hermana, si usted se queda con este hombre la va a matar. Este hombre la va a matar. O sea, el abuso doméstico o cualquier otro abuso, o a veces, hermanos, uno tiene que apartarse de alguien. Perdonar, sí, perdonar las fallas y las faltas, pero a veces tenemos que apartarnos. Mire, yo les digo, tengo un hermano, falleció mi hermano Steve, y mi hermano Steve, hijo de mi padre, pero no hijo de mi madre, ¿verdad? Mayor que nosotros, como 10 años mayor que estaba yo. Cuando la última vez que yo hablé con Steve, yo tenía 10 años. Hablé por teléfono y Steve nos venía a visitar seguido. Y yo no sabía dónde vivía Steve, pero venía a visitarme. Yo tenía 10 años y me habló por teléfono y me dijo, Steve, hey, voy a ir al Paso, porque vivíamos en El Paso, voy a ir al Paso a verlos en 2 semanas. Y le dije, Steve, no vengas. Le dije, no vengas. Le dije, porque nosotros nos vamos a ir a mover a Colorado. Le dije, y nos vamos mañana salimos a Colorado. Vamos a ir a vivir allá. Y fue la última vez que yo hablé con Steve, porque no le pregunté, o sea, tenía 10 años, no le pregunté, Steve, ¿dónde vives? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Dónde te puedo encontrar? Nosotros te dejamos saber dónde estamos. Y hermanos, nos perdimos hasta que yo tenía 38 años. Y lo andaba busque. Bueno, es una larga historia, pero encontré a Steve. Y lamentablemente Steve empezamos una relación, ¿no? Y hace unos pocos años murió Steve, ¿no? Murió de edad 63 años. Murió joven, ¿no? Y fuimos, mi hermano Pablo y yo fuimos a su servicio fúnebre en Missouri. Y yo solo una vez lo había visto a Steve después de adulto, ¿verdad? Solo una vez lo había visto.
y la hora lo estaba viendo en su, ¿verdad? Lo íbamos a sepultar, ¿no? En el féretro, ¿verdad? En su caja. Pero habíamos hablado por teléfono muchas veces con Steve. Y ahí en el servicio, porque me pidieron que hiciera el servicio, ahí en el servicio conocí a su hermano de Steve, porque Steve era mi medio hermano, pero él tenía un medio hermano y una media hermana, ¿no? Que no eran, o sea, mi hermano Steve era gringo, porque su mamá y su papá mi papá es gringo, o era gringo, pues. Entonces, él era gringo. Y sus hermanos de él eran gringos. Y nosotros, pues, éramos mitad hispanos, o sea, ¿verdad? Yo me considero hispano, hermano. Pero estaba hablando con el hermano Steve, no me acuerdo ni cómo se llama el hombre, la primera vez que lo conocí. Y estaba bien enojado. Y me decía, ¿tú sabes qué? Dice, Steve y yo éramos así, dice, así porque vivían en el mismo pueblo. Éramos bien cercanos. Y nomás, cuando conoció a esta mujer, dice, se apartó de nosotros. Dice, se apartó de nosotros. Ya no quería salir con nosotros, ya era todo, adoptó la familia de ella y se olvidó de nosotros. Bien enojado y borracho, el hombre estaba un poco borracho. Y yo me puse a pensar, ¿por qué haría eso Steve? Pero me acuerdo en las conversaciones que teníamos con Steve, él me dijo, ¿sabes que yo antes tomaba mucho? Me dice Steve, y ya dejé de tomar. Desde que conocí a esta mujer, ella es una mujer cristiana, ¿verdad? ¿Verdad? Ella es una mujer, su familia son cristianos, y desde que la conocí a ella y empezamos esta relación con ella, dejé de tomar. Y ahí es cuando me di cuenta, dije, Steve se apartó del hermano que él amaba, porque le hacía daño, ¿verdad? Le hacía daño el estar con su hermano y se apartó de él. O sea, es diferente al perdón, pero él tuvo que apartarse, y a veces tenemos que apartarnos del que nos hace daño, huir del que nos abusa de nosotros. O sea, pero el perdón es muy diferente, hermanos. Somos llamados a perdonar, tenemos que perdonar, pero no tenemos que aguantar el abuso, ¿verdad? No tenemos que aguantar el abuso, no tenemos que aguantar el maltrato, ¿verdad? Una cosa es perdonar, ¿verdad? Y otra cosa es apartarse uno del mal. Pero seguimos, hermanos. ¿Cómo es posible que perdonemos? O sea, cuando alguien me hace un daño, cuando alguien me lastima, cuando alguien me hace tanto daño, ¿cómo puedo perdonar? Y yo he leído de historias de personas que perdonan, hermanos, cosas tan duras, hermanos, que le maten a un hijo, hermanos. Leí una historia hace poco y la tengo en mi computadora, se las hubiera traído, hermanos, de una señora que su hijo, supo de su hijo que lo habían matado, o escuchó, alguien le dijo, hey, alguien le llamó y le dijo, ¿sabes qué? Oí que tu hijo, ¿has visto a tu hijo? Y dijo, no, su tía dijo, escuché que algo había sucedido, que se peleó y que algo pasó, que le habían metido un balazo. Digo, ¿cómo? Y al poco tiempo, hermanos, recibió una llamada de la policía que le andaba buscando a la señora para decirle ciertamente que su hijo había muerto. Y dice ella, cuando ella oyó eso, estaba hablando por teléfono, hermanos, su único hijo, dice que se cayó al suelo desmayada. Si no recuerda, si ella no me recuerda, que los compañeros del trabajo ¿verdad? La estaban auxiliando. Bueno, hermanos, esa señora tenía mucho odio en su corazón. Al que mató a su hijo era un muchacho joven también, que lo metieron a la cárcel varios años, y la señora dice que su vida estaba bien amargada. Si yo era una cristiana, pero estaba tan amargada
que un día oyó un sermón del perdón y le pidió a Dios que le ayudara a perdonar, porque sabía que tenía amargura en su corazón. Pues imagínense, hermanos, su único hijo que le hayan matado. Y ella dice que ella pidió ver al muchacho que había matado visitarlo, ¿no? A su hijo. Y lo visitó en la cárcel. Dice, cuando ella empezó a hablar con él, dice, cuando lo vio a él, en vez de sentirle coraje, sintió compasión. Y el muchacho le pidió disculpas a la señora. Dijo, ¿sabe qué, señora? Yo era un chamaco tonto. Estábamos en una fiesta y empezamos un argumentar. Yo ni conocía a su hijo. Dice, empezamos a argumentar y empezamos a pelear. Y discúlpeme, señora, no fue mi intención, yo no sé qué. O sea, fue una tontería, una inmadurez, algo que no puedo arreglar. Lo lamento muchísimo. Y esa señora, porque eran de la misma área, cuando salió de la cárcel, le hicieron una fiesta al hombre, porque tardó varios años, cuando salió de la cárcel, y empezó una relación con él. Y dice, ahora este muchacho es como mi hijo. O sea, este muchacho tomó el lugar de mi hijo. Si yo ahora lo miro a él como mi hijo. Y yo digo que eso, hermanos, solo Dios puede hacer eso. Porque, hermanos, imagínense, hermanos, una falta tan grande como esa. ¿Verdad? Sería una falta demasiado grande. Romanos 19, hermanos. Bueno, lo acabamos de leer, ¿verdad? Dice, amados, no se vengan ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y hermanos, esa es la única forma que uno puede entender y cancelar una deuda así. La única forma es entendiendo el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios. La Biblia dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Qué difícil, hermanos. Amar al que no me odia, amar al que el que me persigue, amar al que se aprovecha de mí. Mateo 5, 43 y 44, ¿verdad, hermanos? Dice la palabra de Dios, pero no hay 43 y 44, estoy en Marcos, con razón. Dice la palabra de Dios. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajen, os persiguen. Hermanos, qué difícil, ¿no? Qué difícil. Yo creo que uno tiene que entender realmente, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho por nosotros para poder borrar una falta, ¿no? Dice la palabra de Dios, leímos en Romanos 12, otra vez regresamos a Romanos 12 para concluir. Romanos 12, versículos, bueno, empezamos con el versículo 19 y vamos a leer los dos que siguen. Dice, no os venguéis vosotros mismos, ¿verdad? Romanos 12, 19, 20 y 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Fíjense, hermanos, Alejandro Bullón, ahora sí con esto termino. Alejandro Bullón cuenta una historia, ¿no? Una historia impresionante, que él escuchó de unos vecinos, ¿no? Dice que un hombre tenía un vecino y que el vecino era malo, una familia cristiana, y el vecino era malo. El vecino odiaba a los cristianos, ¿verdad, hermanos? Y oía que cuando estaban orando, él sabía a qué horas iban a hacer su culto familiar, y el hombre puso una bocina en su ventana y les ponía la música bien fuerte. Fíjense, era mal vecino, odiaba a sus vecinos cristianos. Y un día, o sea, le hacían cada cosa, y un día le dijo a su vecino, le dijo, ¿sabes qué? Si tú te estuvieras muriendo y yo tuviera algo que pudiera hacer para que no te murieras, yo te dejaría que te murieras. ¿Se puede imaginar, hermano, que su vecino le dijera eso, hermano? Yo me muevo, ¿verdad? Pues que otro lugar, hermano, que un vecino me tenga así de odio, hermano, así de mucho odio. Hermano, digo, ay, ¿qué va a hacer, no? Me aparto de él. Pero el hermano, lo que hicieron fue con su familia y empezaron a orar por el vecino, orar por la familia del vecino. Dijo, este hombre tiene un problema, esta es una batalla espiritual. Y oraban por el vecino. Y dice que un día de lejos, iba regresando del trabajo el papá de la familia. Y de lejos miraba, decía, wow, hay un incendio por allá. Dicen, allá en la área donde vivo yo. Y se iba acercando. Decía, wow, es un incendio grande. Dice, está en la colonia donde vivo yo, ¿no? Y empezó a acercarse y dice, wow, está en el mero vecindario donde vivo yo. Y dijo, y más se empezó a acercar, dijo, parece que está en la calle donde vivo yo. Y era la casa de su vecino, el malo. Y dice que lo trataron de pagar la casa y que no pudieron hacer nada. Y que el vecino, cuando después de que pues no quedó nada quedó nada. Solo salieron con la ropa que traían puesta, hermanos. ¿Se imagina qué desesperante, no? Y dice, este hombre, este cristiano que vio al papá de la familia que tenía a sus hijos y a su mujer y todos estaban llorando. El papá, la mamá y los hijos. Y los hijos miraban al líder, ¿verdad? El papá, porque somos el líder, ¿verdad? Y le decía, papá, ¿ahora qué vamos a hacer? Y el papá decía, no sé. Pero papá, ¿ahora qué vamos a hacer? No sé. Miren, hermanos, les voy a decir algo. Algo que escuché una vez. Y es cierto, Nosotros los papás de la familia tenemos que mantener el control de nuestras emociones, hermanos. Les voy a decir, nuestros hijos, mientras que nos ven a nosotros que estamos firmes, no tienen miedo. No tienen miedo, Pero ya cuando nos ven a nosotros derrotados, les entra una desesperación a nuestros hijos. Entonces el hombre no sabía qué decirle a sus hijos. Y este hermano, él y su esposa estaban mirando la cena y pues se le acercaron al vecino y le dijo, oiga vecino, venga a la casa, vamos a cenar algo, venga a la casa, ande.
Y él pues no lo quería, ¿verdad? No lo quería, pero pues hermanos, en una situación de esa no tenía otra opción. Agarró a sus hijos, se fueron a la casa, cenaron y empezaron a platicar y no tenía nadie, no tenía amigos, no tenía familia, pues con ese carácter, hermanos, no tenía nadie. Y no sabía qué hacer, no sabían dónde iban a dormir. Y el hermano le dijo, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacernos chiquitos, aquí caben ustedes también. Y les ofreció, hermanos, que se quedaran con ellos. Fíjense. Y ahí se quedaron juntos. Ahí se quedaron juntos y pues en la mañana tenían su culto, en la tarde tenían su cultito. Y pues ellos también estaban ahí, ¿no? Y ahí pues participaban. Y después de un rato, pues empezaron a ir a la iglesia, fueron a la iglesia con ellos, a los cultos, el miércoles, el culto los sábados, ¿no? El viernes de la noche, todos los cultos que hay, ¿no? Entonces, resulta, hermanos, que pues esa familia le empezó a gustar la iglesia, ¿no? Y se abrió una puerta y se mudaron, pero dice el pastor Bullón, escribió esta historia hace muchos años, pero dice, hoy en día, ese vecino, ese hombre, es diácono de la iglesia. Es diácono de la iglesia. Dice, su familia todos se bautizaron como ascuas de fuego, dice. ¿Verdad, hermanos? Que debemos de ponerles a las personas. No como para quemarlos, sino para que el Espíritu Santo pueda trabajar, hermanos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Last song, huh? El último himno es el 107, hermanos. Canto el gran amor de Dios. Is that right? De pie, hermano. Como puedes tan
Padre Dios que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque eres bueno, eres misericordioso, Señor. Porque tanto nos amaste, oh Dios, que mandaste a tu Hijo que muriera por nosotros. Y por esa sangre preciosa, la sangre sin falla, sin falta, Señor, sin ningún pecado, por esa sangre que fue derramada, nosotros somos perdonados. Tú pides que vengamos a ti, Señor, que recibamos el regalo de la salvación. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros recibir ese regalo que no cuesta, Señor, no cuesta dinero, no cuesta ninguna cosa, Señor. Y pon en nosotros, Señor, tu Espíritu Santo, que podamos entender ese sacrificio. Y podamos nosotros también perdonar al que nos hace daño, Señor. Y que nosotros, Señor, podamos vivir como tú nos lo pides, Señor. Bendíganos a cada uno, los que estamos presentes. Nos ponemos en tus manos. Pedimos todo en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.